Buenas gente de palabras mayores. Pablo me mandó a repetir esta videocolumna. Voy a intentar hacerla más directa y precisa. Eh, en esta videocolumna yo les quiero hablar de tres cosas: de Venezuela, de la corrupción en Colombia y de Bogotá. De Venezuela, se acabó la semana y todavía no tenemos las actas de escrutinio que podrían probar la victoria de Nicolás Maduro o la victoria de Edmundo González. Hay toda una falta de transparencia sobre lo que finalmente pasó en las elecciones de Venezuela del fin de semana pasado. Y yo creo que hay varias rutas para entender este problema. La ruta corta hubo problemas en las elecciones y por lo tanto estamos en una dictadura. Si ese fuera el rasero, prácticamente hay problemas en todas las elecciones democráticas del mundo occidental, solo que en algunos casos son amigos de Estados Unidos y en los otros no. O entender todo el contexto alrededor de Venezuela sin dejarnos llevar por los prejuicios y las falsas noticias. Y lo cierto es que en el centro de la discusión y la conversación sobre Venezuela está el petróleo. Y Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo y gas y otra serie de materiales como tierras raras y litio que son y seguirán siendo fundamentales en la geopolítica internacional. Lo que pasó de 1999 hacia acá es que cuando Hugo Chávez llega al gobierno, pues le promete al pueblo venezolano que, a diferencia de lo que había ocurrido antes, la riqueza del petróleo no se iba a quedar en pocas manos y iba a ser redistribuida en la sociedad. Y lo cierto y lo que es indiscutible es que eso ocurrió. Durante por lo menos los primeros 10 años de la revolución bolivariana, eso fue lo que ocurrió. Tanto así que a Chávez le intentan hacer varios golpes de Estado. Yo les recomiendo que revisen algo que en YouTube pueden encontrar, que es un documental que se llama La Revolución no será televisada, que es prácticamente una cámara detrás de Hugo Chávez durante el golpe de Estado del 2012 y cómo documentan a el pueblo de las barriadas pobres de Caracas rescatando a su presidente de una posible ejecución. Lo que pasa en Venezuela es que no solo hizo eso, sino que se convirtió ese gobierno en un liderazgo regional fundamental eh, y que resignificó para muchos el discurso de la izquierda, el progresismo y el socialismo para muchos. No solo fue Hugo Chávez, fue también Lula, fue también Néstor Kirchner, fue también Rafael Correa, fue también Evo Morales, quienes se convirtieron en referentes para muchas y muchos. De hecho, esa es una de las razones por las que yo terminé estudiando mi maestría en estudios políticos latinoamericanos, por sentirme inspirado por esos procesos de cambio en América Latina. Es gracias a Chávez, Lula y Kirchner que en el 2005, por la unión de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos, logramos sabotear la imposición del área de libre comercio de las Américas que quería Estados Unidos. Es gracias al gobierno de Hugo Chávez que pudimos pensarnos una región autónoma y libre, que no solo tuviera alianzas débiles en términos políticos, sino que se pensara alianzas comerciales y alianzas de infraestructura y de otro tipo. En eso se logró avanzar poco. Prácticamente lo que pasa después del 2005 con la caída del ALCA es que empiezan a enfermarse y a tener varios problemas estos mismos gobiernos progresistas. Y es por eso que Chávez se enferma de cáncer y rápidamente muere. Ahí viene, digamos, uno de los errores, tantos errores, que creo que nos sirven de enseñanza para los procesos progresistas y que les sirve de enseñanza al pacto histórico, y es la dependencia sobre un hiperliderazgo. El proceso de cambio en Venezuela, por lo menos en esos primeros 10 años, giraba en torno a la figura hegemónica de Hugo Chávez. Ustedes pueden revisar también en internet los ríos y ríos de gente que fueron a el entierro de Chávez cuando muere. Y es sobre esa figura que se monta todo este proceso de cambio y toda esta ola hegemónica de transformaciones. De hecho, se cambia la constitución, se le dan herramientas legales al pueblo venezolano para que defienda sus derechos, se redistribuye la riqueza,
Venezuela era una sociedad muchísimo más justa que la colombiana en el 2013, cuando muere Chávez, y antes de morir Chávez, siendo consciente de ese problema, intenta acelerar el proceso de cambio y plantearse reformas al Estado que le dieran todo el poder a la gente. Vale la pena que revisen cuál era la propuesta de democracia participativa y protagónica de la revolución bolivariana y su idea del Estado comunal y las comunas como forma de organización potenciada por esas riquezas del petróleo. Chávez muere y pues en medio de ese afán define que Nicolás Maduro iba a ser su sucesor. Y obvio por toda esa, por todo ese fervor político que despertaba, la gente en Venezuela votó por Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro es una figura totalmente diferente a la de Hugo Chávez. Fue su canciller, fue un operador político muy importante en ese proceso de construcción de unidad latinoamericana, pero al mismo tiempo no tenía ni el carisma ni, la audacia que tenía Chávez. Estados Unidos aprovecha este momento y aprieta económicamente a Venezuela con sanciones. Estamos hablando más de 900 sanciones. Venezuela es uno de los 5 países del mundo con la mayor cantidad de sanciones del planeta impuestas por Estados Unidos. Esas sanciones combinadas con muchísimos errores, porque desde la izquierda y el progresismo cometemos errores, llevaron a que la economía venezolana se deteriorara rápidamente. Eso sumado a que la economía venezolana es profundamente dependiente del petróleo, y esa es una de las tantas razones por las que desde el progresismo y desde el pacto histórico estamos impulsando la transición energética. No solo por un tema de ecología, sino por un tema también de no dejar de depender económicamente del petróleo. Cuando Nicolás Maduro asume y empiezan no solo a apretar a Venezuela económicamente, sino también geopolíticamente hablando, para tumbarlo, y no solo lo aprietan desde afuera, sino desde adentro. O sea, no podemos caer, en el error de creer que la oposición en Venezuela es una oposición democrática. La propuesta de María Corina Machado es una propuesta fascista y libertaria. Lo que propone María Corina Machado para resolver los problemas de Venezuela es prácticamente privatizarlo todo, incluyendo la joya de la corona de la economía venezolana, que es PDVSA. Y pues tampoco creo que ese sea el camino más justo para el pueblo venezolano. Entonces no podemos caer en la trampa de creer que porque Nicolás Maduro entró en toda una deriva autoritaria, que desde la izquierda y el progresismo no podemos justificar la opción que existía en estas elecciones era mejor que lo que hoy existe. Venezuela pudo tener otra ruta, que es por ejemplo la ruta que tuvo en algún momento Cuba con la figura de Fidel, y fue precisamente fortalecer al pueblo y sus bases sociales. Pero pues esto no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que tomaron la ruta del autoritarismo y de la restricción de libertades. Renunciaron a esa propuesta de la democracia participativa y protagónica, y lo que hay en Venezuela ahora es un régimen autoritario, corrupto, que vive todavía como del impulso inicial que le dio Chávez con sus procesos de cambio y sus transformaciones materiales evidentes hasta el 2013-2014 en Venezuela. Todos esos errores y confluencia de factores es lo que explica pues los 7-8 millones de migrantes del 2013 para acá. Explica también pues toda esta deriva autoritaria, y explica esta situación sin salida que tenemos hoy. Porque insisto, señalar que Nicolás Maduro tiene un gobierno autoritario que renunció a una propuesta popular y democrática no significa que estemos de acuerdo, por lo menos de mi parte, con la propuesta de María Corina Machado, porque la élite venezolana es una élite igual o peor de asesina que la colombiana. Lo segundo, la corrupción. El problema de la corrupción podemos entenderlo de dos maneras: como un problema moral, como de buenos y malos, y entonces ahí no hay salida,
o con un problema estructural, y la corrupción estructural es precisamente una de las primeras propuestas del pacto, y es arrebatarle las instituciones públicas a las élites de siempre, sean legales o ilegales. El presidente en su discurso del 20 de julio lo dejó clarísimo cuando pide perdón por Olmedo López. La corrupción no es un problema de izquierdas o de derechas, la corrupción es un problema estructural del sistema colombiano que tenemos que erradicar a partir de la gestión pública decente y honesta, y también con la vigilancia del pueblo colombiano que debería acompañar a su presidente. No es verdad que el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sea el peor caso de corrupción de la historia de este país. Es grave y se está corrigiendo, y por eso Olmedo López está hoy procesado, y por eso también colocaron a Carlos Carrillo en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y no somos iguales a los gobiernos anteriores, porque así como se está corrigiendo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se están limpiando otras instituciones como la Unidad Nacional de Protección, como la SAE. Yo creo que parte del problema es no tener las mayorías políticas suficientes para no depender de partidos tradicionales en el manejo y la gestión del Estado. Si el pacto histórico no fuera mayoría simple, sino mayoría absoluta, otra sería la conversación. Si el pacto histórico tuviera ya procesos de democracia interna fuertes que no solo permitan elegir listas de manera democrática para las elecciones, sino también tener conversaciones internas fuertes sobre cuál es nuestra propuesta de país, sería muchísimo más difícil que personajes como Olmedo López se cuelen dentro de nuestra propuesta y la manchen de esa manera. Entonces los oportunistas de la oposición quieren, aprovechar esta situación, articulados con toda una oposición mediática de un periodismo corrupto que no da el contexto suficiente sobre los problemas, y que, por ejemplo, en el caso de algunos como Joir Ackerman, se venden al mejor postor para fracturar el apoyo popular al gobierno. Y eso sí hay que tenerlo claro. Eso no es, insisto, esto no nos es culpa de la responsabilidad política, y el primero que salió al frente fue el presidente, pero pues hay que poner esto en su debido contexto. Lo tercero, Bogotá. Sobre Bogotá quiero decir, yo he dicho en mis redes sociales que pues yo trabajo en el Consejo de Bogotá como profesional universitario de una unidad de apoyo normativo de una concejal del Pacto Histórico, que es don Catanazova. Esta semana, como equipo, participamos de una subcomisión del Consejo que se llama la Subcomisión de Seguimiento a las Obras del Metro. En esa subcomisión cuestionamos al subgerente del metro por los avances en las obras del metro. Y lo que nos explicaron fue que en el viaducto, que es el componente fundamental del metro, o sea, puede faltar todo lo demás menos el viaducto, que es por donde pasan los trenes, tenían proyectado que para el momento debían tener un avance de un 22% y solo tienen un avance del 13%. Cuando uno pondera ese avance, pues es un retraso de prácticamente el 40.91% en el viaducto. La administración engaña a la ciudadanía cuando suma diferentes porcentajes, avance en traslado de redes, avance en compra de predios, avance en otros temas, para decirle a la ciudadanía que está avanzando en un 35% las obras del metro. Pero insisto, el componente fundamental, que es el viaducto, tiene un retraso del 40.9%. Y eso fue lo que denunciamos. Eso fue lo que salió en medios de comunicación, eso fue lo que trinó el presidente. Y al mismo tiempo, después de 5 días, el mismo alcalde acepta que hay este retroceso, hay este problema, y que van a mirar cómo lo solucionan. Esto es importante mencionarlo porque al final no es solo el retraso, sino que por una decisión política el alcalde Galán define no hacerle caso al gobierno nacional en las recomendaciones que da basados en el estudio que contrataron con la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
para actualizar la política férrea nacional. Ese estudio determinaba que la principal recomendación para la primera línea del metro que ya se está construyendo era subterranizar esta primera línea desde la calle Primera hasta la calle 72 para evitar todo el caos que la construcción del metro elevado va a generar en el borde oriental de la ciudad. Como eso no se logró por una decisión política totalmente antitécnica, pues, y porque perdimos la ciudad, digamos, otra sería la conversación si Gustavo Bolívar fuera el alcalde. Lo que nos desconcierta también es que hay otra serie de recomendaciones que mejorarían este metro que no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente no quieren escuchar al gobierno nacional, no le quieren dar ninguna ventaja ni nada que mostrar. Y eso creo que es importante mencionarlo y difundirlo. Recomendaciones como por ejemplo mejorar las distancias entre las estaciones, recomendaciones como por ejemplo construir muros verdes en las infraestructuras grises, ese tipo de recomendaciones. Eso vale la pena, digamos, mencionarlo. Nosotros hemos enviado unos derechos de petición para preguntarle a la empresa Metro cuánto nos va a costar estos retrasos y les contaré cuando tengamos las respuestas que nos dicen. Pero pues este seguimiento continuará. Espero que no les haya parecido muy largo esta columna. Muchas gracias y espero que a Pablo también le guste esta versión de mi columna.